Para muchas personas resulta una tarea súper agotadora simplemente el hecho de quedarse en quietud, en un estado de meditación, porque puede ser que tú estés pasando por momentos de estrés, de cambios constantes en tu vida, de ansiedad, y pensar en hacer una meditación más bien puede generarte mayor estrés porque se te atraviesan los pensamientos, porque no te puedes enfocar, no puedes respirar con conexión. Tal vez lo que tu cuerpo está queriendo es moverse primero para lograr calmarse después. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu espacio, tu podcast que te invita a explorar tu cuerpo, a reconectarte profundamente con él y sobre todo a encontrar diferentes formas para que tú puedas de manera fácil y práctica armonizar la totalidad de tu ser, armonizar tu cuerpo de arriba a abajo y que te puedas sentir súper bien. Una de las cosas que yo he aprendido es que el movimiento corporal es para mí una herramienta que te abre muchísimas puertas en tu cuerpo. Te invita a conectar con tu creatividad, a conectar con la música, con la rítmica, a conectar de diferentes formas con diferentes partes de tu cuerpo. Y algo que yo me he dado cuenta particularmente es que el movimiento tiene una particularidad que es que le da la posibilidad al otro de encontrarse muy de cerca con el cuerpo, de encontrarse allí en directo, moviendo un brazo, moviendo un hombro y al mismo tiempo descubrirse cómo muevo ese brazo y cómo muevo ese hombro. Y precisamente hoy quiero hablarte de ese poder que tiene el movimiento, no solo como un agente que puede activarte, que puede llevarte a sacarte de ese sofá, a levantarte de la cama y a ponerte allí en acción corporal, pero también el movimiento tiene otra faceta, que es que nos puede dar un puente, puede ser así como una autopista maravillosa que nos lleve hacia momentos de calma, momentos de mayor relajación. Y precisamente el tema de hoy, lo que quiero hablar hoy contigo es acerca de cómo la meditación no solamente es un estado de quietud, sino que también la meditación puede ser un estado de movimiento, un estado donde el movimiento corporal de tu cuerpo, valga la redundancia, sea ese vehículo que te lleve a ti hacia un estado de relajación, hacia un estado de total tranquilidad, haciendo el día a día, conectándote con esas actividades que tú haces a diario. Y bueno, así como te conectas con esas actividades, hemos llegado en el momento ideal de este podcast para que tú revises si tú estás en YouTube viéndome, si estás ya afiliada, afiliado, suscrito, suscrita a este canal. Y si no lo estás, te invito a suscribirte, además activar las notificaciones para que estés súper pendiente porque este podcast sale cada semana, cada domingo para ti, para que tú te reconectes profundamente con tu cuerpo. Además, recuerda que también puedes escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Así que tienes toda esa variedad de opciones. Muy bien. Ahora yo te pregunto, posiblemente para ti meditar puede ser súper fácil y es una forma de conectarte profundamente con tu cuerpo. Pero yo siempre pienso, no hay una fórmula única para meditar. Y por supuesto, así como somos seres humanos con tantas variedades, con tantas historias, pensar que la meditación nos va a servir a todos por igual es una idea completamente irreal. Y lo puedo ver
a diario cuando estoy compartiendo con los grupos de danza, con los grupos de movimiento corporal, donde muchas veces cuando hacemos ejercicios más enfocados a disminuir el movimiento, a ir más hacia el movimiento interno, por ejemplo, pensando en una respiración. Siempre hay un par de personas en el grupo que tú obviamente te das cuenta que se sienten incómodas o que no pueden mantenerse mucho tiempo en la misma posición o mucho tiempo quietas. Y cuando me comienzo a dar cuenta de estos detalles dentro del grupo, cuando veo esa intranquilidad en algunas personas, empiezo a incorporar mayores movimientos corporales suaves que vayan conectando con esa parte activa de esas personas que están allí un poquito inquietas. E inmediatamente lo que compruebo es que si acompaño la respiración de un movimiento que comienza suave y luego va incrementándose, esos cuerpos comienzan a sentirse súper bien y las personas comienzan a conectarse de una forma distinta con la relajación. Por eso precisamente te quería hablar de este tema hoy, porque es algo que yo he comprobado, que he sentido, que he experimentado con diferentes personas de diferentes edades y que para mí es valiosísimo poder percibir cuál es la movilidad de cada persona. Pero como estamos aquí hablando también de nosotros mismos, es demasiado importante que tú también entiendas cuál es tu tipo de movilidad corporal, cuál es tu tipo de relación con la calma, con la quietud, con la relajación y cuál es también tu tipo de relación actual con el estrés, con momentos de ansiedad, con momentos de mucho, mucho trabajo que te estén quizás drenando un poco. Encontrar como o saber darle respuesta a esas interrogantes nos comienza a descubrir, nos comienza a mover, nos comienza también a conectar, a encontrar esas formas de conexión con el cuerpo más reales, más pertinentes a la hora de saber qué podemos hacer con nuestro cuerpo para encontrar esos estados de mayor relajación. Y hay algo que muchas veces olvidamos, que es que la mente no está separada del cuerpo. Cuando prestamos atención a un movimiento específico que hace nuestro cuerpo, comenzamos a conectarnos también automáticamente con nuestra respiración, comenzamos a sentir las partes del cuerpo y eso va guiando nuestro quehacer, nuestra relación con el cuerpo, va haciendo que de verdad el sistema nervioso se regule y que sobre todo nuestro cerebro entienda que ese movimiento que estamos haciendo nos está generando seguridad. Y cuando el cerebro recibe esta información, automáticamente comienza el cuerpo a sentir calma. Porque una de las cosas que ocurre aquí es que el cuerpo entonces tiene esa posibilidad de guiarnos o de guiar la mente hacia ese estado de calma, de relajación y de tranquilidad. Al mismo tiempo, la mente se calma más rápido cuando el cuerpo tiene algo súper claro y también fácil de hacer. Si yo te digo, vamos a relajar tu cuerpo, yo no te voy a invitar a ti a hacer un movimiento súper difícil de lograr, porque más bien va a entrar allí el juego del estrés de poderlo hacer bien, de poder lograr técnicamente el movimiento. Entonces, la invitación cuando queremos que esa mente se calme es relacionarnos con el movimiento de una forma muy simple, haciendo cualquier actividad que tú estés haciendo en este momento. Si estás simplemente acostada en tu cama, si me estás escuchando desde tu trabajo, haciendo cualquier cosa, tú puedes simplemente llevar la atención hacia esa cosa que tú estés haciendo. Si en este momento yo te invito a hacer un movimiento muy simple y repetitivo, como simplemente mover los hombros de manera circular hacia atrás,
Allí lo que quiero es lograr que tú te conectes con esa fluidez del movimiento, con esa circularidad, con la repetición del movimiento y que tú puedas jugar con la rítmica de ese movimiento, con la velocidad. Ahora, haciendo otra práctica o pensando en cómo podemos conectar la mente con el cuerpo, cómo podemos calmar a través de movimientos, cómo podemos calmar a tu mente. Simplemente el estar de pie y el poder sentir el peso de tu cuerpo, el poder lograr una transferencia del pie derecho al pie izquierdo, ya te da una sensación, un enfoque y ese momento de prestar atención con lo que mi cuerpo está haciendo en el momento. Y si eso lo acompañamos de la respiración profunda y consciente, tú puedes inhalar mientras sientes el peso de tu cuerpo moviéndose hacia el lado derecho y puedes exhalar mientras el peso de tu cuerpo va hacia el lado izquierdo. Movimientos simples nos llevan también por caminos más fáciles y más directos para encontrar esos estados de calma. Y sobre todo esos momentos en los que yo me doy cuenta cómo está mi cuerpo. Son los momentos más valiosos que te llevan a ti a identificar, a prestar atención y a lograr lo que es meditar en movimiento, meditar con el estado de esa permanencia con tu cuerpo, con cómo tu cuerpo está en este momento y cómo se está relacionando con ese objeto en el que estás sentado, con ese objeto que está frente a ti, con ese espacio que te rodea. Si, por ejemplo, tú te encuentras manejando, estás con tu carro y estás por una autopista y estás apretando ese volante o simplemente estás en tu ordenador y tu cuerpo está en una forma encorvada y tus músculos están allí apretándose, el poder encontrar ese cambio sutil entre cómo está el cuerpo en un momento, cómo estoy relacionándome, por ejemplo, con ese volante fuerte y soltar las manos, volver a una posición más erguida, ya ese instante, ese microajuste te permite a ti entrar en un estado de meditación con tu cuerpo. Porque el estar en un estado de meditación, meditar, conectarte con tu cuerpo es, como te decía anteriormente, prestar atención, pero sobre todo ese instante de darte cuenta cómo está tu cuerpo. Y así como nos pasa muchísimo que no nos damos cuenta cómo está el cuerpo, cómo está la postura, cómo estoy respirando, cómo estoy estresando, tensando a mi cuerpo sin darme cuenta, también hay situaciones muy evidentes donde nos damos cuenta que, por ejemplo, una situación cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, cuando estamos empezando un nuevo trabajo, cuando estamos haciendo algo muy nuevo, donde estamos aprendiendo así desde cero, muchas veces le damos una fatiga cognitiva a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, y no nos damos cuenta que le estamos también generando al cuerpo un estrés. Y entonces aquí aparece esta idea. A veces meditar simplemente es que tú puedas regular tu cuerpo en el medio del día, en el medio de esa situación donde tú te encuentres, que tú puedas darte cuenta de cómo está tu cuerpo, si lo estás tensando, si lo estás apretando, si lo estás dejando de mover y comiences a respirar profundo, a sentir ese peso del cuerpo, a prepararte, a caminar, a sentir la altura, a relajar los hombros y allí ya comienza tu cuerpo a meditar. El microajuste va a llevar a tu cuerpo hacia ese estado de atención y hacia ese estado meditativo. Y tú vas a darte cuenta que vas a estar más enfocada,
más enfocado, además más presente, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones. Vas a tomarte tu tiempo y comienza el cuerpo también a relajarse, a calmarse. Tu postura cambia y sobre todo tu energía, la eficiencia. Eso de sentirte drenada al final del día tiene que ver también porque bueno, con esa carga y ese peso y esa demanda incesante que le pones a tu mente y a tu cuerpo y poder intervenir durante el día ya es bueno, algo maravilloso que puedes hacer para que ese cuerpo no llegue drenado a la casa, sino que tú puedas tener esos microajustes durante tu periodo de trabajo, durante las actividades que haces en tu universidad, en los diferentes espacios donde tú te desenvuelves. Ahora te invito a esta sección del podcast, Momento Movimiento, para que nos conectemos a través de ese movimiento consciente profundamente con partes específicas del cuerpo. Quiero invitarte a que abras los brazos hacia los lados y a que comiences a dibujar círculos frente a ti. Esos círculos pueden ser círculos muy pequeños, que comienzan muy pequeños y van yendo hacia lo mediano, hacia lo grande y luego hacia lo más grande. Tus brazos pueden estar frente a tu cuerpo, moviéndose, dibujando esos círculos, o puedes colocar los brazos a los lados, hacia arriba, dibujando esos círculos, o hacia abajo. Entonces, cualquier posición que quieras en este momento darle a tus brazos, pero la tarea de este instante o el movimiento es hacer círculos. Y puedes activar solo el lado derecho, solo el lado izquierdo o mover los dos brazos simultáneamente. Vamos ahora a hacer un círculo muy, muy pequeñito. Prácticamente vas a sentir como ese círculo está como más hacia lo interno del cuerpo. Es un circulito muy mínimo que estás allí dibujando con la punta de tus dedos. Tus brazos van también a intervenir un poquito en esa circularidad, pero vas a sentirlo mucho, mucho en lo interno. Ahora te invito a mover tus dedos suavemente, como si estuvieses tocando el teclado de un piano, y vas a mover las manos de un lado al otro. Deja que tus brazos ahora caigan a los lados de tu cuerpo, allí a los lados de tu cadera, y llevas nuevamente los brazos hacia el frente y sigues moviendo los dedos de tus manos. Ahora vamos a acompañar ese movimiento de los dedos con una activación de tu respiración. Inhala por tu nariz y exhala por tu boca. Volvemos a inhalar profundamente y al mismo tiempo sigues moviendo los dedos de las manos, sigues sintiéndolo. Inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca. Al mismo tiempo que esos dedos de las manos se están moviendo, estás sintiendo también la activación de los músculos. Vas relajando, vas soltando poco a poco esa tensión que se ha ido acumulando en tus hombros, en tus brazos. Ahora seguimos conectándonos con la respiración y quiero que coloques tus manos allí a los lados de tu torso, de la caja torácica, y vas a sentir cómo se expande el torso al momento de tu respiración. Inhala por la nariz y exhala. Lleva tus brazos hacia el frente. Mantén tus manos unidas, las palmas de tus manos unidas. Y vas ahora a hacer toques en tu cuerpo. Esta activación, este movimiento va a relajar a tu cuerpo. Estos toques los vas a hacer por todo, por todas partes de tu cuerpo.
por los brazos, por el pecho, por la frente, por tu rostro, por la cabeza. Al mismo tiempo que tú haces estos toques, a mí me gusta acompañarlo mucho de un movimiento donde puedas rebotar, puedas usar el movimiento de tus rodillas y tocar tu cuerpo y al mismo tiempo como sentir ese rebote suave. Le estás dando al momento de los toques una liberación a toda tu musculatura, al mismo tiempo le estás dando liberación y relajación a tu sistema nervioso, y cuando realizamos estos movimientos de rebote con esa activación de las rodillas, el cuerpo también comienza a soltarse. En ese momento en que tú estás haciendo los toques en todo tu cuerpo, siente al mismo tiempo esa relación con el suelo, siente dónde estás de pie, siente la conexión profunda con el peso de tu cuerpo. Y por último, ahora quiero que simplemente muevas tus brazos de un lado al otro, como si estuvieses balanceando tus brazos al mismo tiempo sintiendo esa rotación del torso, y esos brazos se mueven libremente, conectando ahora con una pequeña sacudida de tus manos, como si estuvieses sacudiendo agua que está allí en tus manos y en tus dedos, y al mismo tiempo sigues con ese balance de los brazos. Al hacer este ejercicio, al hacer estos movimientos corporales, date cuenta del espacio que está ocupando tu cuerpo, date cuenta de cómo está tu respiración y date cuenta de que ya has movido tu cuerpo, que ya le has dado un impulso distinto y que al mismo tiempo has activado, has microajustado cosas que estaban sucediendo internamente en tu cuerpo y que le dan a tu mente esa posibilidad también de relajarse, y que a través del movimiento consciente estés allí también meditando. Meditar, recuerda que es ese estado de permanencia, de conciencia, de saber habitar tu cuerpo, y el movimiento te va a ayudar a encontrarte de forma creativa, de forma rítmica, de forma donde te das cuenta de que tu movimiento corporal puede ser ese impulso que te lleve a ti a soltar, hasta a gritar, vocalizar, sentirte liberada, liberado con todas esas cosas emocionales, estrés, tensiones que el cuerpo va acumulando durante el día, semanas, meses y años. Como siempre te digo, y lo repito mucho en los episodios, es saber que no importa en qué momento de tu vida te encuentres, no importa qué edad tengas, siempre tienes a disposición ese cuerpo que está acompañándote, pero que muchas veces puede estar como en el asiento de atrás esperando que tú llames, que lo llames a primera fila y que traigas al cuerpo a ese estado primordial, a ese protagonismo que le tenemos que dar al cuerpo. Muchas veces le damos mucho protagonismo a la mente y nos quedamos allí viviendo en pensamientos entre el pasado y el futuro, y no nos damos cuenta que aquí, en este estado presente, podemos activar esa conexión, podemos activar ese cuerpo en movimiento, esa respiración, ese sentir que va a hacer que mi cuerpo pueda estar luego también más disponible para un tipo de meditación más tradicional, una meditación donde sí me siento en quietud y estoy en una posición tranquila y puedo conectarme con la respiración. El saber que mi cuerpo tiene el movimiento como una herramienta, como una forma de expresión, pero también de tranquilidad, te da
un cambio 360 en tu vida. Así que prueba a moverte más, prueba a hacer cualquier tipo de actividad que tú haces regularmente durante el día, pero con mayor conciencia, con mayor presencia, sabiendo cómo está cada parte de tu cuerpo. Y ya para terminar, te digo una anécdota y es algo que yo siempre hago cuando estoy caminando sola por la calle. Cuando estás caminando por allí por la calle y llevas peso contigo, tienes tu cartera, tu bolso, tus libros, muchas veces no te das cuenta o no percibes cómo está esa caminata, cómo está la posición de tus rodillas, cómo estás moviendo los brazos. Y a mí, por ejemplo, me sirve muchísimo comenzar a sentir la pisada, sentir el talón, sentir los dedos del pie. E inmediatamente algo que me sucede es que comienzo a sentir como un crecimiento en mi cuerpo, pero es algo que viene desde adentro y que luego percibo corporalmente. Entonces es una invitación para comenzar a darte cuenta de que haciendo esas cosas que tú haces a diario, en tu rutina diaria, puedas también prestarle atención, puedas percibir y expandir, sentir esa extensión que tiene tu cuerpo y que además es una invitación para que tu mente también participe de una forma calmada y tu sistema nervioso se regule en su totalidad. Así que si piensas además que este episodio, que este tema puede servirle a alguien más, recuerda que lo puedes compartir, puedes dejarme también un comentario y decirme cómo se siente tu cuerpo, contarme si además la meditación quieta es algo para ti o si prefieres esta idea distinta acerca de cómo el movimiento puede también impulsarte a sentirte con mayor relajación y mayor conexión. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Te mando un gran abrazo. Sigue en esa conexión permanente con tu cuerpo, sintiendo cada parte. Un beso. Chao.